vamos a empezar a hablar del UX. Seguramente ya lo has escuchado, UX, UI, se ha puesto, si se quiere, de moda. En realidad es un concepto muy antiguo. De hecho, siempre estuvo el concepto de la experiencia de usuario, pero ahora se lleva a cabo de una manera mucho más específica. Se trabajan mucho más puntos o cuestiones que antes no se veían, se pasaban desapercibidos. Bien, el UX es la experiencia de usuario y el UI es la interfaz de usuario. Por un lado, cuando hablemos de UX, pensemos en el concepto de cuando hablemos en la web de back-end, es decir, si se quiere, cómo está armado el sistema. Y por otro lado, el UI, podemos hablar un poco más del front-end, es decir, qué mostramos, cómo lo mostramos, cuál es la apariencia que tiene. Entonces, vamos a determinar dos cuestiones que van de la mano siempre. Piensen que no podemos mostrar, pensemos en un botón, cuando estamos ingresando en una página web, un e-commerce, vamos a querer comprar ese producto, vemos un botón que dice agregar al carrito. Pensemos en el concepto del botón en sí. Ese botón está, porque se hizo un estudio, de que tiene que estar en ese lugar, tiene que estar en ese formato, en esa forma, de ese tamaño. Eso lo estudió el UX. Pero imagínense que ese botón sea transparente, que tenga un color gris, que no tenga un color que a vos te haga hacer clic. Es decir, ¿puede convivir una cosa con la otra? ¿El botón está correctamente? Sí, pero si no tiene la interfaz, si no tiene la apariencia, si no tiene el diseño correcto, posiblemente todo el estudio que hayamos hecho de UX no va a tener ningún sentido sin el UI. Entonces tengamos este concepto. Cuando hablamos de UX, estamos hablando de la experiencia, principalmente del usuario, es decir, cómo se mueve el usuario en una plataforma, en qué hace clic, cuánto tiempo tarda en una página, cuáles son las páginas que más visita, cómo hace el camino para llegar, por ejemplo, a comprar, ingresa solo a un producto, ve 3 productos. Bueno, ahí estamos hablando de UX. Y por otro lado, del UI estamos hablando más del diseño. No quiere decir que sea menor el trabajo. De hecho, es igual de importante que el UX, pero vamos a trabajar según lo que el diseñador de UX le diga.